Ahí, dándole, dándole. ¿Cómo va? Exacto. ¿Cómo ha estado estas semanas ya que estamos medio acoplándonos a todo esto? Cansado. Voy a irles mandando este momento. Tengo unas cuantas fotos aquí de los fondos que tomé estos días. De hecho, ahorita también se están haciendo ya del último grupo que tuve y les voy a mandar, ya aquí está, ya les mando. Sí, quisiera que vean la última foto que les voy a mandar, que es el proceso del esfumado, ¿ya? Eso es para que vean cómo se presenta. Hasta mañana se presenta a ver, ahí les voy a mandar ya. Ya, de los fondos. Ya. Bien, esta semana que viene ya vamos a iniciar con las primeras cocciones. Yo estoy planificando ver si es que hago una actividad con ustedes que me gustaría mucho hacerla, incluso no sé si es que están de acuerdo hacerla fuera de las horas de las clases. Podríamos planificar tal vez una horita o unas 2 horitas para poder reunirnos y hacer un análisis de las especies. O otra cosa sería que yo podría hacerles un kit de, de algunas especies para que ustedes se lleven a las casas y podamos hacerlo online. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos viendo ciertas características con los productos, pero digamos de manera virtual, para que aprovechemos una sesión, para que ustedes hagan de alguna manera un análisis, digamos, de ciertos detalles que podríamos hacerlo en una sesión más tranquila, no directamente en las horas de clase. Y de esa manera, pues cubrimos un poquito más el tema de las especies que siento que nos hace falta de pronto dedicarnos a una sesión para eso. No sé si estamos de acuerdo. Yo planificaría la próxima semana, no, de aquí la siguiente semana sería. Después de esa siguiente sesión que tenemos la próxima semana, yo les avisaría, voy a cuadrar con bodega para ver cómo puedo hacer el kit y poderles entregar a ustedes y que hagamos esta actividad directo desde nuestras casas. Ya, o como digo, esta sería pero una actividad fuera de las horas de clase, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo planificaría con ustedes para que este, se conecten y podamos hacer como a manera de una cata, pero hacemos un reconocimiento de especies, cada uno desde nuestra casa. ¿Les parece? No, Y, no, no es que nos... y la otra opción, como dice usted, si es que fuera de asistir personalmente, ¿cómo haríamos dentro del horario de lunes a viernes o cómo sería? fuera Disculpe. del... O sea, lo ideal sería hacerlo dentro del horario, pero ahí sí tendría que cuadrar con ustedes para ver todo el tema de sus horas, de cuándo están viniendo a las horas presenciales y todo. No sé, ahí podríamos hacer un huequito como para poder hacer la actividad en el caso de que quisieran hacerla presencial. Si no, la hacemos igual de manera online. Profe, Diga, profe. diga, sí estoy aquí, escucho. Oiga, profe, no puede ser en esta hora libre que acabamos de pasar por motivos de trabajo. Yo no sé si podré asistir así esos huecos de hasta las 5, sí, pero de ahí así, más pronto, no, profe. Tengan una hora hueca. ¿Qué hora tienen una hueca? Antes de esta, antes de usted, Antes de usted, ahorita tuvimos de 6 a 7, tenemos una hora hueca de nosotros. 7 a 8, profe. Yo Perdón, de tengo 7. clases antes. Tengo clases antes. Ah, Déjenme revisar yo mismo el horario y ahí les avisaría. No es algo ahorita ya así urgente que vamos a hacer. Entonces, y solamente les estoy comentando que sí quisiera hacer esto para que estemos preparados más que nada. Sobre todo porque sí quisiera darle un poquito más de espacio al tema de la especería y al reconocimiento de especies. ¿Ya? Me gustaría que este momento, a ver,
para tomarles lista. Por favor, prendan sus cámaras y escuchemos a la lista, por favor. ¿Ya? Eso, Giovanna, Fabián, Steven, Camila, Melissa, Lisette. Ya, vamos escuchando entonces. Arce, Job. Presente, señorita. García, Edgar. Presente, profe. Ya. Gualpo, Steven. Presente, Ahí profe. está. Jarama, Diana. ¿Dónde está? Aquí. Está como Lisette. ¿A usted es la señorita Lisette Ochoa que desde hace rato no sabía quién era? Estaba en la otra hora de clase. No, pues estaba en la otra hora de clases y no sabía. Ya. León Carlos. Presente, Ahí profe. está. Ya. Yerena Giovanna. Ahí está. Presente. Luna Winston. Hola. Presente. Hola Winston. Matailo Fabián. Hola. ¿Dónde está? Ah, ya, Matailo. Presente, Molina, profe. Molina, Mike. Presente. Ya. Se le saca Melissa. Ahí está, Melissa, hola. Torres David. Presente, profe. Y Zavala René. Presente. Todavía ve, que está aprovechando los últimos días de la barba, creo, el René. Sí, porque ya para la próxima semana ya, chao. Ok, ya. Vamos entonces, les voy a compartir la pantalla de forma muy general. Vamos a ver este momento y ya saben que yo siempre les estoy recomendando que por favor revisemos nuestra guía de estudio, ¿sí? Si bien esta semana ya elaboramos algunos fondos, al final ustedes me van a decir a mí si es que identificamos los sistemas de cocción que hemos aplicado a los fondos, ¿ok? Primero, vamos a iniciar cocciones, entonces es importante que nosotros distingamos o hagamos una diferenciación entre lo que es una cocción. Aplicar el calor a los alimentos, ¿para qué? Para hacerlos digeribles y apetecibles. También facilitamos un sistema de conservación cuando aplicamos cocción. Se considera que la cocción de un alimento comienza a partir de los 36 grados centígrados, ¿ya? Entonces, vamos a ver diferentes procesos o sistemas de cocción, ¿ya? Pero sabemos que la cocción inicia a partir de los 36 grados. Ustedes revisaron en la guía, o debieron haber revisado en la guía, que teníamos 3 métodos para aplicar calor a los alimentos. Por un lado está el de disolución o expansión. Aplicamos calor o un método también a través de la concentración y también a través de del mixto, ejercer el calor de forma mixta. Entonces, dentro de los métodos de disolución y expansión, estamos hablando de métodos de cocción que parten desde un líquido frío. ¿Y qué sucede? Que los jugos del interior de los alimentos que se encuentran en este proceso de cocción van a ser liberados y se van a disolver en este líquido de cocción. Yo diría que los fondos, ¿no es cierto?, que realizamos el día lunes, se hacen a través de la disolución o expansión, porque estamos partiendo desde frío. ¿Y qué pasa? Al no existir este choque térmico, ¿qué pasa cuando yo coloco un alimento dentro de un líquido que está caliente? ¿Qué creen ustedes que sucede? Se Con el sella el alimento. exterior, profe. Lo que va Y a ya no pasar salen los es, líquidos. exacto, que el choque térmico, cuando yo coloco un género dentro de un líquido caliente, ¿qué pasa? Ese choque térmico hace que parte de la estructura del alimento cierre el poro. Si yo meto, por ejemplo, mi mano, ¿no es cierto?, dentro de un líquido caliente, ¿qué pasa? La piel va a resistir, ¿no es cierto?, esa temperatura y yo por dentro no me quemo. Lo que hago es solamente la parte externa, ¿no es cierto?, recibe ese calor y va a tener alguna reacción.
Si es que yo empezaría metiendo, por ejemplo, mi mano en agua fría, obviamente voy a empezar a dejar que vaya poco a poco la temperatura subiendo, ¿no es cierto? Y va a llegar un momento, obviamente, en el que voy a retirar la mano y todo, porque ya el calor es demasiado. Pero ¿qué sucede? Cuando yo cierro estos poros, voy a mantener todos estos sabores o estos ápidos del alimento dentro del mismo. Cuando yo empiezo la cocción desde frío, lo que hago es que poco a poco se vaya calentando el líquido y de esta manera todos los jugos, ¿no es cierto?, salgan desde el género hacia el exterior. Otro de los métodos que tenemos es el de concentración. Cuando yo expongo el alimento a un calor vivo o a un calor intenso que provoca que exista la coagulación superior de proteínas y azúcares y que los jugos van a quedar en el interior del alimento. Esto sobre todo los sistemas de cocción por concentración son muy efectivos en géneros cárnicos, en géneros vegetales. La mayoría de los sistemas de cocción adecuados que nosotros podemos mencionar se realizan a través de la disolución o la expansión. Y luego vamos a tener un tercer método que es el mixto, que yo puedo ejercer calor primero en un género y luego cocinarlo por disolución, generando de alguna manera que también se enriquezca de sabor. ¿Por qué? Porque yo puedo primero sellar, darle calor seco, por ejemplo, un género. Y esa reacción que tiene cuando está con calor seco también puede disolverse dentro del líquido, generando, ¿no es cierto?, mayor sabor. Para entender mejor esto, veremos cada uno de los sistemas de cocción y les voy a mostrar directamente este cuadrito que tengo aquí. ¿Ya? Es un poco en lo que nos vamos a basar. Algunos de estos sistemas de cocción, obviamente yo no puedo aplicar a todos los géneros vegetales. Habrán algunos que van a ser mucho más recomendados que otros. Entonces, cuando yo analizo los métodos por concentración, ¿qué pasa? Entonces, todos esos elementos nutritivos, de esos ápidos, de esos sabores, se van a mantener en el interior del producto, ¿no es cierto? Entonces, aquí ejerzo muchísimo calor. ¿Qué tipos de cocción yo voy a clasificar? Aquí el asado, el emparrillado, el salteado, la fritura, todos estos de aquí que son métodos que se realizan con muchísima temperatura y yo necesito, por ejemplo, un medio graso o necesito un recipiente que ejerza mucho calor para poder lograr estos sistemas de cocción. También tengo métodos de concentración en un líquido hirviendo, porque como les comentaba, cuando yo hago un choque térmico, ¿qué pasa? Enseguida el líquido lo que va a hacer es cerrar los poros del alimento, permitiendo que todos los sabores y los nutrientes ápidos y demás se queden dentro del producto. Recuerden que cuando yo hago un blanqueado, un escalfado, que fue la técnica que yo apliqué al tomate, ¿no es cierto?, el otro día, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Ya. Cuando yo hice esto, coloqué dentro de un líquido sumamente caliente, ¿no es cierto?, provocando que el interior se mantenga intacto. Eso es lo que provoqué, ¿verdad? Entonces, un poquito para que entendamos cómo se ejerce la temperatura y cómo puedo yo generar un método de concentración a través de estos sistemas de cocción. ¿Ya? Y por ahí la cocción al horno, la cocción al vapor también es un método de concentración, o yo ejerzo calor a través de concentración porque estoy permitiendo que los sabores y los ápidos, los nutrientes del alimento se queden dentro del mismo. Dentro de los métodos de expansión, cuando yo tenga una pérdida relativa de jugos o permito que estos sabores o estos nutrientes pasen hacia el líquido de cocción, ya partiendo desde un líquido frío, tengo algunas cocciones que, por ejemplo, el blanqueado es una precocción, pero bueno, considero esto un método de expansión porque yo lo que hago es permitir que todos los sabores vayan hacia el líquido de cocción. Y por ahí algunos otros sistemas de cocción por expansión que vamos a nombrar aquí, el caso del gratinado, del glaseado, del confitado, del rehogado, del sudado, el caer en blanco que vimos el día de ayer, el pochado, son técnicas de expansión, donde vamos a tener que migración de todos los sabores del alimento hacia afuera, hacia el líquido, hacia el medio en el que se están cocinando, ¿ya? Y finalmente, dentro de las cocciones mixtas o de los métodos de cocción mixta, está el braseado, el estofado y la cocción al vacío, que es una de las técnicas más nuevas, digamos,
en donde vamos a tener una mezcla de estas dos de acá, ¿sí? Por un lado tenemos calor seco, tenemos algo, un método de concentración y posterior a eso emitimos o generamos calor a través de la expansión, permitiendo que se saboricen también los líquidos en, lo que, en donde están siendo cocinados los géneros, ¿ya? Esto para analizar un poquito los métodos de transmisión de calor, ¿ya? Por concentración, por expansión y la cocción mixta, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengamos con esto? Cada uno de estos sistemas de cocción vamos nosotros a ir analizando posterior, ¿sí? O sea, vamos a ver cuáles son las características del asado, cuáles son las características del emparrillado, del salteado, de la fritura. Todo vamos a ir viendo su conceptualización y obviamente estas técnicas vamos a aplicar a los vegetales, ¿ya? Entonces es necesario, si bien es cierto ahora que vamos a empezar sopas, a identificar algunos de estos. Iremos utilizando algunas técnicas como por ejemplo las del blanqueado, del escalfado, algunas cocciones al vapor, sí, pero ya luego, más adelante, vamos a aplicar directamente hacia los vegetales para que ustedes no tengan ninguna duda. Ya, entonces, como les decía, el hervido, el blanqueado, el pochado, la cocción al vapor, la fritura, el salteado, el emparrillado, todos estos son métodos de concentración, porque lo que yo, perdón, de expansión, porque lo que yo tengo es, permito que todos esos sabores, esos ápidos del alimento salgan, ¿sí? Entonces, voy a ir clasificándolos de esta manera. Ya, este cuadrito ustedes lo tienen en la guía. Yo creo que déjenme ver si es que tengo uno que, a ver, voy a verla. Creo que les está saliendo un video. Yo voy a parar el video porque si no lo van a ver ustedes en el techo. A ver, dentro de la guía de estudio, vamos a ver qué página es. Ahora, vamos a compartir la otra pantalla que yo tengo. A ver, tengo en la página 80. ¿Sabe la otra pantalla? Ya, ustedes pueden revisar, hay un resumen de los métodos de cocción, Entonces, en este momento lo que vamos ya, y los que vamos a aplicar obviamente más adelante. Ya, y también tenemos un resumen de cuáles son los métodos de, estamos viendo, no, ¿no? Ay, perdón, ya no les compartí, ahí está, ya. Entonces, como les decía, en la página 80 tenemos este cuadro donde está el resumen, igual de cuáles son los métodos que vamos a ir revisando de uno en uno, ya, aplicados a los vegetales. Y todo en la parte de superior tenemos una clasificación aquí de los métodos de cocción, concentración, expansión y mixta, lo que hemos estado viendo este momento. Y además de eso, tenemos también un resumen pequeño de cuál es el resultado que yo tengo o cuál es el efecto que causan los métodos de cocción sobre el alimento, ya que es lo que estamos también revisando un poquito este momento. Ya dejo de compartir. Siempre me gusta mostrarles en qué parte de la guía está para que ustedes no tengan inconveniente de encontrar, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Vuelvo a las diapositivas. Con ecuaciones estamos completamente de acuerdo con lo que tú dices. Y de hecho, así se tendría que aplicar. A ver. Nosotros tenemos que multiplicar tal cual. No nos queda otra. Ya. Bien. Entonces, yo quisiera que ustedes identifiquen, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el día lunes en los fondos que yo les había comentado? ¿Qué método de cocción yo estoy aplicando? Justamente es el de expansión, ¿no es cierto? Porque estoy permitiendo que los sabores de los huesos, el sabor de los vegetales, ¿no es cierto?, vayan o migren hacia el líquido de cocción. De esa manera yo obtengo los caldos saborizados que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Bien, cada una de las preparaciones que nosotros vamos a realizar, obviamente tienen que tener su respaldo. Entonces, asimismo, en la guía de estudio, tienen ustedes un apoyo de cómo vamos a llenar la ficha estándar, ¿ya? Y voy a abrirles este momento. Ya, a ver, espérenme un minutito, chicos, por favor. Un segundo.
esta regla. Por ejemplo, aquí tenemos la regla. Le voy a poner referencia. Por ejemplo, antes nosotros hacíamos A que multiplica A es igual a A cuadrado por la suma que existe, ¿no es cierto? Pero ahora, cuando nosotros tenemos la raíz de A, esto es igual. Tomarán mucha nota en esto. Sería A elevado a la 1. ¿De acuerdo? Vale la pena poder hacer este tipo de ejercicios para poderles indicar de una vez. ¿De acuerdo? Ya. Aquí tenemos Perdón. la raíz de A es Ya igual estoy aquí. a Bien. A elevado a la 1. Entonces, Así de simple, como tú vamos a dices. empezar analizando estos métodos de cocción y yo les iré haciendo referencia, pero antes de poder iniciar ya, ¿no es cierto?, todas estas preparaciones, para nosotros va a ser importante que ustedes identifiquen la ficha estándar que nosotros utilizamos como referencia para poder realizar todas nuestras recetas. Entonces, esta guía que tienen ustedes para llenar la ficha estándar, vamos a revisar este momento. Cualquier duda, por favor, quisiera que me comuniquen ahora, conversen, aporten a la clase, porque si no yo siento así como que estoy hablando y no nadie me está escuchando al otro lado, ¿ya? Profe, Disculpe. al rato que llenamos las fichas estándar, o sea, por cada clase le presentamos ahí en la clase o eso ya lo presentamos al final de la semana, sí. Al inicio iremos trabajando en la clase en medida de lo posible para poder tener una guía. Tal vez no todo, por ejemplo, dentro de las 4 horas que nosotros tenemos de clase vamos a desarrollar, por decir, 3 recetas, ¿ya? Entonces, yo no voy a pedirles desde la clase inicial que ustedes traigan sus fichas, sino que las iremos llenando en medida de lo posible dentro de la misma cocina, o ustedes tendrán que entregar este trabajo posteriormente, ¿ya? Y si yo veo necesario, ustedes tendrán que asimismo anticipar algunas fichas cuando ya hayamos ido desarrollando esto, cuando ya estemos como que en la capacidad de poder hacerlo solos, entonces ahí sí, ya yo les enviaré a ustedes eso como tarea, ¿ya? Pero justamente quiero ahora explicarles cómo vamos a llenar las fichas para que ustedes, las primeras recetas que tengan, hagan el ejercicio posterior a la clase, ¿ya? Me gustaría que, si es que es más fácil para ustedes, por ejemplo, incluso podemos irla llenando directamente en el celular. Pueden también traer un cuaderno que me parece súper práctico para que vayan anotando todo cuando vayamos haciendo las recetas y ya posterior a eso ustedes pueden llenar solo su ficha estándar o al principio, como digo, iremos llenando igual dentro de las horas de clase para que se vayan acoplando, ¿ya? Entonces, les muestro la ficha estándar. ¿Ya? Bien, ahí estamos, ¿no? Es como decir 0.5 más 0.5. Ok. Aquí tengo, por ejemplo, yo una receta que nada que ver con lo de los vegetales, pero es un ejemplo que tenemos para seguir, ¿ya? Primero, ¿qué tenemos nosotros? Obviamente el título de ficha estándar. Por efectos de las materias, esta ficha que nosotros tenemos es genérica, ya, o sea, utilizamos para todas las asignaturas y es más, es una ficha estándar, es un modelo bastante amigable que se utiliza en la mayoría de restaurantes y demás. Entonces, estamos frente a un documento que es bastante genérico ya en todos los negocios de restauración. ¿Qué tiene? Tiene datos como, por ejemplo, el país de origen de la receta, obviamente la fecha, porque es importante que nosotros vayamos haciendo un registro de estos documentos. ¿Qué tipo de plato es? Este PPL quiere decir si es un tipo de entrada, es un plato fuerte, es un postre, algún bocadito, es una bebida, un sorbet, un pan o es otro tipo de producto. Ya, por ejemplo, nosotros vamos a iniciar haciendo sopas, entonces la sopa sabemos que es un plato que se sirve como entrada. Entonces, tendremos que aquí, obviamente, colocar que es una entrada. ¿Cuál es la receta original? Ya, si es que tiene una traducción en español, si es que de pronto estamos haciendo referencia a una receta con un nombre inglés, francés o lo que sea, entonces ponemos la receta en español, ¿cómo se llama? El número de packs, ¿qué quiere decir packs? El número de personas para el cual, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando esta receta, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando ustedes trabajan sus recetas en cocina,
trabajamos para 2, máximo 3 packs. ¿Ya? O sea que ustedes cuando elaboran sus preparaciones, esa cantidad de producto que estamos utilizando nos permite realizar el trabajo o realizar el porcionamiento para 2 personas. De la multiplicación. Ustedes ven aquí que tenemos cuadritos donde Profe, una colocamos... duda. Disculpe que le interrumpa. Cada ¿Por vez. qué se llama PAX? ¿Por qué es packs? Vas a Sí. multiplicar por eso. O sea, Eh, ¿por qué no pones porciones o no sé? Puede ir porciones, pero nos hemos, a ver, dentro de la cocina ya, o muchas veces cuando tú hablas de porciones, hablas de packs como la manera genérica de hacer referencia a la porción por cliente. Ya, entonces, por ejemplo, tú tienes un servicio para 20 packs, sabes que tienes 20 personas. Ya, entonces es un poquito ya la manera genérica de hacer para no decir personas o no decir porciones o no decir no sé, raciones. Entonces, hacemos como, de manera genérica se utiliza la palabra packs. Es una nomenclatura general, tal vez, profe. Sí, es nomenclatura que se utiliza. Y al momento de ¿Ya? Ahora, tenemos aquí cuadros también de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas que obviamente nosotros ahora en primero todavía no vamos a aplicar porque no hemos pasado nutrición. Después de que estemos en nutrición, y por eso digo que este formato que les estoy mostrando es bastante genérico, ¿ya? Porque todos estos complementos iremos haciéndolo después. ¿Qué tenemos aquí? La columna del tiempo, el tiempo de preparación, 20 minutos, que aquí está incluido todo su mise en place, tiempo de cocción, ya aquí dice, por ejemplo, 10 minutos, y tiempo final, sumamos tiempo de preparación y tiempo de cocción y tenemos el tiempo final, ¿ya? Esto también es súper importante porque de esto va a depender, por ejemplo, el tiempo que yo genere, ¿no es cierto?, productos dentro de mi mise en place. Si es que yo tengo una preparación prolongada, como por ejemplo ahora lo de los fondos que hicimos, nuestro tiempo de preparación para el fondo va a ser tal vez menos de 20 minutos, pero el tiempo de cocción, habíamos dicho que solo el fondo oscuro yo me demoro 5 horas, ¿no es cierto? Entonces, súper importante identificar el tiempo que yo me demoro en esta preparación, ¿ya? Y luego vamos un poquito a la parte más, digamos, central de nuestra ficha. Aquí definimos cuáles son todos nuestros ingredientes, ¿sí? Cuáles son los ingredientes que yo voy a utilizar en mi preparación. Y aquí hay una recomendación muy importante, ¿ya? Que cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a colocar los ingredientes, yo les recomiendo que siempre vayamos colocando los ingredientes en el orden del uso que se va a dar dentro de la receta, ¿ya? De momento estamos trabajando recetas básicas, no estamos trabajando recetas con guarniciones ni demás. Estamos revisando o estamos elaborando una receta básica. Por ejemplo, imaginemos que esta es la receta de una sopa. Entonces, obviamente, yo voy a tener una sola elaboración. Coloco mis ingredientes aquí. Asimismo, este dato que tenemos de porcentaje, este momento no lo vamos a utilizar. Esto utilizaremos en segundo nivel cuando ya veamos el tema de costos y también nutricional, porque necesitamos saber cuál es el porcentaje de rendimiento de estos productos. Entonces, esta no le vamos por el momento a parar bola, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes anoten cuál es la cantidad, cuál es la unidad de medida en la que vamos a trabajar estos productos, y asimismo el tema de los costos por el momento no vamos a utilizar, ¿ya? Profe, Dígame nomás. oiga, profe, una consulta. Aquí donde dice cantidad, ahí dice 0.200. No podemos agregarle de una así 200 gramos y más, así más abajo 20 gramos, así es necesario poner 0.0, así como está. Ya, porque es importante manejar estas cantidades o unidades de medida, porque luego ustedes van a realizar costos, tienen que realizar el tema de los costos. Entonces, ya para esas asignaturas ustedes necesitan diferenciar aquí, por ejemplo, que son 200 gramos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si puede pasar que se confundan también colocando aquí, por ejemplo, kilogramos o gramos directamente, o por ejemplo las cantidades, si es que ustedes ponen aquí 200, el momento en el que utilizan la formulación,
es un poco complicado. Además de que la mayoría de las recetas siempre nos colocan, digamos, las cantidades en kilogramos. Entonces, si es que yo pongo 0.200, yo sé que aquí estoy hablando de 0.200 de kilogramo, ¿sí? Entonces, de esa manera yo para el tema de costos más adelante también, ustedes van a acostumbrarse más bien a esta nomenclatura, ¿ya? Porque sí pasa mucho que cuando empiezan a sacar los costos, ahí se me confunden. Entonces, preferible utilizar así los valores. Ya, no sé si tienen algún problema con esto. O sea, en realidad... Ya, profe, no, ya, gracias. Bien. Vamos a utilizar la unidad de medida del gramo, siempre, ¿ya? Utilizamos la unidad de medida, valga la redundancia, de unidad, cuando a veces tenemos productos muy básicos como un huevo. En la pastelería a veces hacemos referencia a cantidad en gramos, ¿ya? Pero dentro de la cocina es mucho más fácil manejarnos por algunos productos por unidades, ¿ya? Ya en costos, a veces, ¿qué sucede? Que ustedes tienen que transformar en gramaje las unidades. Entonces, esos son ya trabajos que irán haciendo en materia de costos. Por ahora, vamos a manejarnos con unidades de medida, gramo, unidad y el litro o mililitro. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos aceite neutro, 100 ml o 100 partes de un litro, ¿no es cierto? Entonces, por eso utilizo el 0 adelante, porque si yo pondría 1.1, entonces estaría hablando de un litro punto 100 gramos o 100 ml. Ya, entonces mejor que ustedes manejen el 0 siempre adelante para poder diferenciar entre los gramos y los kilogramos. ¿Qué más tenemos? Aquí ustedes van a tener un cuadrito que dice notas o dice observaciones. Y yo les voy a sugerir que ustedes aquí coloquen cualquier detalle importante de los ingredientes que estamos utilizando. O de lo contrario, podemos también colocar en esta descripción de la ficha, por ejemplo, cortes que nosotros podemos aplicar ya a los productos con los que vamos a trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, pedimos lomo de res, entonces dice dentro de las notas filete. Entonces estamos especificando que nuestro producto, ¿no es cierto?, requiere un tratamiento especial. Aquí tengo, por ejemplo, tomate, tengo cebolla y tengo ajo. Me dice que el tomate tiene que ser con casé, que la cebolla y el ajo tienen que ser brunoise, ¿sí? Entonces, puedo anotar esto y para que ustedes también puedan ir haciendo como que un reconocimiento de los grupos de alimentos, yo les voy a pedir que dentro de las notas anoten, por ejemplo, tomate. Entonces, aquí podemos ir poniendo, en vez si puedo, pueden poner, por ejemplo, el grupo al que pertenecen. Entonces, por ejemplo, ponemos fruto, slash, y podemos con casé. Cebolla, ajo, podemos ir reconociendo, sobre todo los vegetales, que eso es lo que más me interesa. Ya pueden poner ustedes aquí, por ejemplo, en el caso de la cebolla y el ajo, que es un bulbo, ¿ya? Y ponemos el corte en el que tiene que estar, ¿ya? O si no, pueden dejar solo la clasificación del producto. Me gustaría para que se vayan familiarizando mucho más. Ya, eso no vamos a anotar donde dice notas. Ahora, acá abajo ustedes tienen una columna que dice mise en place y tienen un espacio donde vamos a colocar las preelaboraciones o los tratamientos que vamos a darle antes a los géneros, antes de la cocción. Por ejemplo, yo dentro de esta receta estoy colocando que en la mise en place debería tener un puré de papas listo y una ensalada lista. Ya esto por el efecto de la ficha que estoy haciendo aquí. En el caso de nosotros, si tenemos, por ejemplo, la elaboración de una sopa, ustedes pueden tener aquí este fondo elaborado. Ya, yo, ¿qué tengo dentro de mi mise en place o qué debo tener dentro de mi mise en place? El fondo elaborado, debo tener, si necesito, puedo poner aquí los cortes que requiero de los productos que tengo, ¿no es cierto?, para mi sopa. De esa manera voy organizando el trabajo dentro de mi ficha. El tema de los precios acá, igual no vamos esto a considerar. Recuerden que todavía no estamos en costos. Ahorita estamos haciendo una ficha estándar, una ficha de receta, y más adelante ustedes van a estandarizar ya en costos las recetas, ¿no? O sea, van a ponerle precios y manejar el tema de los puntos de equilibrio y todo lo demás.
Entonces, dentro de Mise en Place hacemos un referencia a todos los procesos y preelaboraciones que yo necesito tener antes de la elaboración. Luego voy ya básicamente a los procesos y preparación. Y aquí vamos a ir trabajando de forma muy técnica. ¿Qué quiere decir? Ustedes, me gustaría que leamos la descripción de la receta que tenemos aquí. No sé quién me puede ayudar. Por mientras que ustedes están desarrollando, voy a ver si es que... Yo, profe, ya. A ver, procesos y preparación. Salpimentar los filetes de lomo de res. Realizar un rebozado a 3 tiempos, utilizando harina, huevo, miga de pan y freír fritura superficial. Los filetes a 180 grados Celsius. Absorber aceite restante. Para la salsa, sudar cebolla y ajo. Colocar el tomate y reducir por 5 minutos o hasta que esté espeso. Cernir y colocar nuevamente en la cacerola. Salpimentar y comprobar punto de nape. Servir con el puré de papas y la ensalada caprese. Okay, gracias, David. ¿Qué es lo que pueden ustedes reconocer en esta descripción de los procesos y preparación? A ver, Carlos, si nos puedes ayudar. ¿De qué nos damos cuenta? Bueno, nos damos cuenta un poco de lo que tenemos que, bueno, antes de nada tenemos que preparar para poder sofreír, o sea, con un termómetro, supongo, para freír los filetes que dice que son a 180 grados. Tenemos que tener hecho una guarnición, no, perdón, se me fue el nombre. Un fondo para freír los filetes, ¿no? Tenemos que tener ya hecho lo que es los cortes de la cebolla y el ajo, el tomate también, Exacto. antes de la preparación, ¿sí? Ya, nosotros estamos acostumbrados muchas veces que cuando leemos libros de recetas o vemos recetas en el internet, ¿no es cierto? La mayoría de estas recetas están bastante bien explicadas, pero normalmente son ya información que nosotros tenemos para que cualquier persona común pueda realizar esta receta. Pero nosotros tenemos que simplificar esto en una ficha de receta. Tenemos que hacer referencia ya a términos mucho más técnicos. Tenemos que simplificar la información, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, aquí no estoy diciendo, a ver, vamos a la parte de la salsa. No estoy diciendo cortar la cebolla y el ajo en cubos. Luego de eso, licuar el tomate y agregar. Cocinar, o sea, no estoy siendo, no sé, latera. Lo que estoy haciendo es siendo súper objetiva. Yo ya no necesito aquí poner, por ejemplo, qué corte le voy a hacer a la cebolla y al ajo. ¿Por qué? Porque yo acá arriba, dentro de mi mise en place o dentro de las observaciones, ya coloqué el corte en el que tengo que realizar necesito para la receta, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya para qué voy acá de nuevo a nombrar? Si yo ya sé, ¿no es cierto?, arriba, que ya puse cuál es el corte que necesito. Entonces, la idea de la ficha de receta es una construcción y obviamente dentro de los procesos de preparación yo tengo que ser súper objetivo. Eso sí, estoy nombrando, por ejemplo, temperaturas idóneas en las que yo voy a realizar las cocciones, ¿ya? Estoy dando tiempos, ¿ya? Que esta es súper importante, pero no estoy, ¿no es cierto?, estoy más bien dicho siendo objetiva. Aquí vemos que aparecen, por ejemplo, técnicas importantes, por eso es que les he puesto en azul, que dice rebozado, ¿no es cierto? Tengo freír, tengo sudar, tengo punto de nape, que cada vez son términos técnicos que nosotros vamos a ir reconociendo. Entonces, cuando yo construyo una ficha estándar, una ficha de receta, es importante que ustedes hagan referencia a las palabras técnicas que van a resumir lo que yo quiero indicar en una ficha. ¿Sí? Entonces, imagínense toda una receta prácticamente resumida en 6 líneas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo uso de palabras técnicas, estoy simplificando la información, ¿no es cierto? Colocando anteriormente ya los cortes que pueden ser tranquilamente aquí donde es las notas o pueden colocar dentro de la mise en place ya cuáles son los cortes que yo requiero y de esa manera los procesos y la preparación van a ser mucho más objetivos. De eso se trata. ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Y por qué les digo que hemos de ir construyendo algunas fichas desde el inicio en nuestras clases?
Porque, ¿qué pasa? Muchas veces yo les pido a los chicos que me presenten las fichas de recetas y creen que las fichas de recetas son documentos que el docente requiere solo para complementar o para, ya, entréguenme la ficha porque es importante. No es así. Esto de aquí va a ser los documentos que ustedes van a poder llevarse toda su vida y dentro de un restaurante son el know-how, el seguir, el paso a paso, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener hoy una persona y mañana esa persona ya no puede estar. Entonces, si yo no estandarizo una receta, si yo no coloco todos los datos importantes dentro de una receta, yo no voy a poder reproducir esa receta igual todos los días, ¿sí? En mi servicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a tener al cliente contento porque un día va a venir y va a probar una cosa y al siguiente va a venir y va a probar otra. Entonces, no, yo necesito que esto, si hoy tengo una persona y mañana ya no está y viene otra, solamente lea esto y obviamente sepa, ¿no es cierto?, cómo tiene que hacer. Por eso es importante las fichas. A mí no me gustaría que ustedes vayan al internet y digan, ya, vamos a hacer una sopa de un bisque de camarón. Busquen en el internet la receta y coja y copie todo, ¿no es cierto?, aquí, el proceso que me dice el internet. Y que a veces incluso es el internet o los libros de cocina son súper, yo tengo que saber interpretar estas preparaciones para poder colocar, porque si no me aparecen términos como, no sé, corte en cuadritos o me aparecen términos como las patatas o sea, cosas que no están dentro de nuestro vocabulario, que tienen que ser interpretadas, ¿ok? Entonces, súper importante que dentro de los procesos y preparación ustedes sean lo más objetivos posibles y eso vamos a ir construyendo con ustedes. Siempre hacer referencia a que dentro de la mise en place coloco las preelaboraciones o los procesos anteriores que yo necesito tener listo. Si necesito algo remojado, si es que necesito un fondo, si necesito realizar cortes sobre los vegetales antes, ¿no es cierto? Todo eso tiene que estar dentro de la mise en place. Recuerden que la mise en place quiere decir tener todo a su punto, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí voy a tener que colocar cuáles son los requerimientos. Luego de eso, hacemos referencia un poquito a cuáles son las decoraciones del plato, que también van a ser importantes. Aquí, por ejemplo, ponemos hojas frescas de albahaca, algunas observaciones, por ejemplo, aquí dice intentar en lo posible servir caliente a la minuta, ya que es un plato frito y su textura cambia. Si yo, por ejemplo, tengo la recomendación de una sopa, servirla caliente porque tiene un elemento ligante y puede, no sé, entorpecer el producto final. Entonces, siempre es importante dentro de las observaciones colocar características o referencias, ¿no es cierto?, que se deben tener en cuenta cada vez que yo realice el plato. Si es que tengo alguna referencia, aquí por ejemplo se ha puesto una página web de donde salió, revisaron la referencia de la receta. En el caso de nosotros, iremos realizando, ¿no es cierto?, elaboraciones o recetas mías o haremos elaboraciones, recetas de libros, entonces colocaremos una referencia. El nombre de la persona que lo elaboró, ¿no es cierto?, que en ese caso ustedes lo realizan. Y hay siempre una columna que yo coloco de análisis técnico para que ustedes anoten aquí sus comentarios de la degustación. Ya, entonces, donde van de pronto a hacer ustedes un análisis, ya también lo harán obviamente conmigo. Yo les doy recomendaciones cuando se hace la degustación, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan colocar esas referencias, siempre es importante, ¿ya? De la receta. Yo había puesto aquí que estos detalles llenaremos de forma posterior a la elaboración de la receta. Aquí obviamente no vamos a realizar nada en el caso de que nos anticipemos a la receta. Si la ficha estándar, la ficha de receta la hacemos posteriormente, entonces obviamente ustedes esto tendrán que llenar, ya con la degustación que realicemos. Ustedes tienen acceso a la ficha, a esta guía de elaboración de ficha. Igual está en la guía de estudio, pueden hacer clic y se van directamente hacia el Drive donde está cargada esta ficha que ustedes ya se pueden bajar, ya para poderla tener de forma digital y que de esa manera podamos ir haciendo nuestras elaboraciones las clases siguientes, ¿ya? Ok, eso en cuanto a la ficha. No sé si tenemos alguna duda adicional. Todavía se te demora. Profe, en las preparaciones previas, en el caso que aquí era el puré de papa y la ensalada, imagino que tienen fichas también para esas Exacto. elaboraciones. Llamamos subfichas de recetas, ¿ya? En el caso de nosotros,
Recién estamos elaborando las fichas estándar o digamos que vamos a ir haciendo las subfichas de algunas preparaciones. Por ejemplo, ya las sopas obviamente son platos finales, entonces son fichas de recetas las que estamos haciendo. Pero por ejemplo, si vamos nosotros a realizar algunas guarniciones, entonces a la final estamos armando nuestras subfichas, porque esas guarniciones pueden tranquilamente servirme para cualquier tipo de plato. Si yo hago un puré de papas como el que estamos viendo aquí, esa ficha a mí me puede servir para armar un menú diferente. O sea, yo utilizo el mismo puré de papas para la milanesa, utilizo el mismo puré de papas para la carne asada, utilizo el mismo puré de papas para el pollo frito. O sea, las recetas que nosotros iremos elaborando en cocina básica van a ser nuestras subrecetas posteriormente ya para otras asignaturas o para incluso cocina 2, porque en cocina 2 ustedes ya empiezan a trabajar la cocción de los géneros cárnicos, ¿sí? Empiezan a ensamblar sus primeros platos. Entonces ya en cocina 2 podrán ir utilizando estas fichas, estas subfichas, de estas recetas para poder ir armando sus propuestas, ¿ya? Entonces sí, aquí por ejemplo colocamos que el puré y la ensalada tienen que estar listos, sí, porque obviamente esos son productos que tendría que elaborar con anticipación. No coloco dentro de mi misma ficha de receta. Aquí estoy colocando la receta de la milanesa, ¿no es cierto? Y ya las guarniciones tendré que yo trabajar otras subfichas, ¿ya? Muy bien, gracias David por la pregunta. ¿Alguien más? Profe, yo sí, profe. Oiga, profe, usted al principio dijo que nos iba a enseñar a llenar así, a chévere. Ya aprendemos a llenar. Tenemos una cierta cantidad de recetas al final. ¿Eso le presentamos impreso o le podemos solo presentar digital así como nos está enseñando? Yo soy enemiga de las hojas. No tienen idea cómo soy enemiga, sí. Ustedes a Ya, mí profe. nunca me van a ver con una carpeta así, cosas así, nunca. Ustedes me ven con mi computadora y es todo lo que tengo. Si a mí se me daña la computadora, se me daña mi vida, sí, porque no, bueno, sí trabajo mucho con la nube, tengo mis cosas en las nubes y eso, pero me refiero a que realmente no me gustan las hojas. Es más, de forma digital incluso, yo siento que ustedes pueden hacer mejores aportes y no sé, de pronto ponerles colores diferentes, trabajar, ¿no es cierto?, con el tema del Excel, con pestañas diferentes, recursos y todo. O sea, yo pienso que de forma digital podemos tener un trabajo mucho más bonito. Aparte de que podemos almacenarlo, ¿no? O sea, podemos ir alimentando sí es un portafolio, pero este portafolio va a ser digital, ¿ya? O sea, yo les voy a pedir esto al final de manera digital. Necesito que eso sí, vayamos, cada vez que hacemos nuestras preparaciones, vayamos haciendo una recopilación de las fotografías reales, eso sí les voy a pedir, porque de eso es su trabajo. O sea, ahorita su trabajo es ir recopilando esta información, es ir evidenciando lo que hacen. Yo siempre hago esto, y después los chicos, incluso cuando ya están en niveles superiores, me dicen, se acuerdan de los platos que hacíamos o de las cosas que hacíamos y dicen, chuta, sí, ve, he mejorado muchísimo o no he mejorado o me va súper mal en los montajes porque soy malazo, o sea, esas cosas yo puedo reconocer cuando hago un registro personal de mi trabajo, ¿sí? Y eso les va a permitir a ustedes mejorar cada día más, ¿no? O sea, así de sencillo. Entonces, Fabián, todo el portafolio que ustedes me entregarán a mí tendrá que ser digital, ¿sí? Ya, Ahora, profe, muchas es gracias. importante, por favor, ¿ya? Tenemos a René, que es un artista. El René debe tener la misma concepción de las cosas que tengo yo. Es importante, por favor, que ustedes manejen desde el primer día, y no es que porque están en cocina 1, la profe ustedes han visto mis rúbricas que igual les coloco este momento para las tareas. El tema de ortografía es súper importante. La forma de escribir, de leer, de expresarnos que tenemos dice mucho de nosotros, ¿ya? En la materia de cocina 1, en la materia del angelito, en la materia de la profe, de todos los profes, ¿ya? Es importante que ustedes se acostumbren a hacer eso porque hoy en día la vida, el mundo profesional al que nosotros nos enfrentamos este día, el día a día nos exige que seamos personas completas, que seamos profesionales completos.
No se trata solamente de entrar a la escuela de cocina porque quiero aprender a cocinar rico y ya, hasta ahí. La parte teórica y esas cosas conmigo no van, no es así. Los profesionales tenemos que exigirnos día a día ser mejores personas y ser mejores en lo que hacemos, pero con todas estas consideraciones. O sea, el que ustedes escriban bien no es algo que solo va a validar el profesor de expresión oral, no. O sea, por favor, trabajen, ¿no? El Excel tiene para revisar la ortografía, el Word tiene para revisar los... Ni siquiera es que ustedes tienen que hacerse trabajo. No, él mismo les va diciendo qué es lo que tienen que corregir. Entonces es importante que nos expresemos bien, porque esto dice mucho. Cuando lleguen ustedes a quinto nivel y ya llegue el momento en el que tienen que hacer su trabajo de graduación, o es más, incluso hacer su examen complexivo en el caso de que eso quieran hacer, todo nos exige el saber expresarnos bien. Y nos expresamos bien hablando y nos expresamos bien escribiendo. Ya, entonces, todas estas fichas, así sean fichas de cocina y que cocina y que en cocina yo voy a cocinar, no voy a escribir bien. No, todo por favor. No es lo mismo yo recibir una portafolio de fichas de una persona que escribe bien, de otra que tiene faltas de ortografía. ¿A quién voy a elegir yo dentro de mi cocina? A pesar de que va a cocinar, porque es donde decir, ¿no es cierto? Voy a elegir al que veo que está mucho más preparado. Así, les digo. Entonces, por favor, pongamos en práctica todo el tiempo esto que estamos, y ahorita les dan en primer ciclo igual, les dan machete y con todo el tema de expresión oral y todas las cosas, todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, les pido que eso sí, traten de poner en práctica todos los días y que las fichas también, me da así calambre al ojo cuando veo algo que está con faltas de ortografía. Ahorita mismo ya vi mis presentaciones, nosotros, bueno, nos compartimos las presentaciones con mis otros compañeros profes, ¿no? Y entonces yo soy la que revisa las faltas de ortografía y ya voy a revisar todas esas presentaciones antes de mostrarles. Pues no, de decir, la profe nos dice y ve cómo pone. Aquí vemos que no tenemos faltas de ortografía, ya, por eso es mi documento. Entonces yo quiero a ustedes demostrarles que es importante el que manejemos esto todo el tiempo, ¿ya? Y qué bueno que hicimos este paréntesis para poner reglas del juego en eso también, ¿no? Es importante ahora que vamos a iniciar la elaboración de las fichas también, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estamos Profe, ya listos con yo tengo esto? una preguntita. Con respecto a la tabla, usted puso junto a las proteínas, hay unas siglas que dice CHO. ¿Qué significa eso? Disculpe. Carbohidratos. Carbohidratos. A ver, tengo calorías, ¿ya? Pero tengo qué cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas tengo en la receta. Pero, como digo, eso calcularemos. Yo estoy este rato con los chicos de segundo, estoy justamente en nutrición. Es una de mis materias preferidas dentro del instituto. Entonces, con ellos ahorita nosotros trabajamos todo esto y tomamos las recetas que tenemos de cocina básica 1 y cocina básica 2 y vamos justamente calculando esto de aquí. Claro que esto tiene otro formato. Aquí es un resumen ya del cálculo calórico y nutricional que yo tengo de toda mi receta. Entonces, esto obviamente se calcula, tiene otro formato, pero ya cuando yo necesito colocar esta información en una ficha de receta, entonces obviamente realizo el cálculo primero en otro formato y coloco aquí esos valores, ¿ya? Eso, pero como digo, estos temas, si bien están dentro de la ficha, porque esta ficha es de estándar, es una ficha genérica que utilizamos en todas las asignaturas, entonces hay detalles que no trabajaremos en este momento y ustedes lo irán haciendo después, ¿ya? Ok. Bien, podemos tomar... Una última duda antes de que nos mande al recreo. Ya. En el caso de la milanesa se supone que es una fritura. ¿No se cuenta el aceite dentro de los ingredientes? Porque yo como veo que se pone las calorías y asumo que las grasas también, no sé si se debería poner o no, o sí. Sí, claro. Obviamente desde el punto de vista nutricional, nosotros consideramos cuando es una fritura y incluso hacemos un ejercicio, una aplicación donde si tú tienes, por ejemplo, 1 litro de aceite, tú no puedes considerar todo el valor calórico del litro de aceite porque no te vas a comer todo el litro de aceite. Vas a sumergir un alimento en ese aceite
y ese aceite va a absorber un porcentaje de grasa de la fritura, ¿ya? Que normalmente es un 30%. O sea, si tú fríes 100 gramos de pollo que tiene un rebozado en un litro de aceite, no es que tienes que sumarle todo la grasa del litro de aceite, sino solo un 30%, ¿ya? Porque eso es lo que absorbe. Entonces, eso nosotros vamos ya obviamente calculando después. Ahora, si ustedes se fijan aquí, dice, dentro de la receta dice aceite neutro 100 ml. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá abajo me decía que era una fritura superficial. Cuando yo hago frituras profundas, que eso veremos más adelante, en las frituras profundas yo utilizo abundante aceite. En una fritura superficial utilizo solamente 2 centímetros de la sartén o la cacerola de aceite y ahí realizo mi fritura. Entonces, por eso es que estamos colocando poquito aceite, porque es una fritura superficial. Pero ya estos son detalles que iremos poco a poco viendo, ¿no? Ajá. Entonces, 5 minutitos les doy, de pronto levántense, tome agua, yo voy un ratito al baño y regreso para que continuemos. Ya esta segunda hora de clases que vamos a realizar, vamos a revisar las conceptualización de las sopas, que son los temas que vamos a iniciar ya desde la próxima semana. Así de una, ya, de una. ¿Ok? Ya, profe. Ya, Gracias. tomémonos entonces esos 5 minutitos.
raíces. Podría ser, pero son sencillas. Bueno, entonces, por esta vez no, pero ya la siguiente sí. ¿De acuerdo? Para que tenga tiempo para estudiar. En la 138. No, de estos no. De estos no. Ya les voy a decir otros ejercicios para que puedan practicar más bien. Les voy a enviar qué les parece de Mansip. Esos más, son más chéveres, pero vamos a hacerlo. No, aquí Mansip tiene un montón de ejercicios. Si ustedes ven en la página 138, déjenme ver si es que le puedo compartir del otro computadora. Espérenme un segundito porque también estoy aquí. Y voy a compartir. ¿Dónde está? Espérenme un segundito. Vamos a compartir Mansip. ¿Sí ven? De hecho, yo lo estoy viendo también. Aquí están los ejercicios. ¿Sí ven que aquí está 138? Donde estoy señalando, acá, aquí sería, aquí voy a señalar. ¿Sí ven dónde estoy señalando? Aquí le ponen 138 y ahí le sale. Aquí hay varios ejercicios. Por ejemplo, aquí están las divisiones. Yo voy a buscar también ejercicios para
Cosa. Ok, regresamos. Perfecto. Sí, dime, ¿alguien quería decir algo? ¿No? Ok. Entonces, ahorita vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos uno más complicadito, ¿les parece? ¿Qué les parece si hacemos el número 32 de Mansell? ¿Si lo tienen ya bajado o quieren que les proyecte? Ya, pero bajan antes, ¿sí? Por favor. Ya les voy a proyectar. Espérense. A ver. Ya, chicos, volvemos. Listo, les voy a compartir. Ya prendemos sus cámaras así mismo un momentito para verificar que todos estén. ¿De acuerdo? Entonces elegimos el número. ¿Cuál es? 32. ¿Ya? Okay. La Camila ya está durmiendo, creo. No, Tal vez les va a tomar un poco. el Edgar sí está, pero así en un ambiente así total para dar sueño. La Melissa también, que recién se levantan, creo. 5 minutos de dormir fue. Ok, continuemos entonces. Bien, revisando un poquito las cocciones, el tema ya del cómo llenar la ficha estándar también. 32, por favor. Vamos a aceptarle a David. Ya, entonces vamos ahora a revisar sopas, ya que es el tema que tenemos ya para la próxima semana. A ver, déjenme, les coloco. Ok. Bien. Vamos con los fondos y las sopas. Bueno, ya revisamos el tema fondos, ¿no es cierto? Revisamos la conceptualización, hicimos los fondos. La última foto que yo les mandé, de justamente se podía visualizar, ¿no? Cómo el fondo estaba con esta espuma, estas impurezas en la parte superior, fueron las que teníamos que retirar, que quitar. Dejamos el tiempo a punto simmer, a que se cocine durante el tiempo que se establecía. Revisamos el fondo oscuro, el fondo blanco, el fumet también, ¿no es cierto? Todos estos fondos que nos van a servir como bases. Y con estos fondos, las primeras elaboraciones que vamos a realizar son las sopas, ¿ya? Estos platos que se pueden servir como entradas hoy en día y que anteriormente constituían el plato principal de todos los hogares en Europa durante y después del reinado de Enrique IV, ¿ya? Entonces, estamos hablando de preparaciones muy antiguas, no solamente en Europa, ¿no es cierto?, donde nació la cuna de la cocina, sino consideramos nosotros que las sopas, muchas de ellas endémicas o propias de nuestro Ecuador, se han elaborado durante muchísimos años como parte del sustento de la alimentación, ¿no?, de las personas. Vemos que la mayoría de las sopas tienen productos que enriquecen muchísimo nutricionalmente, ¿no es cierto?, estas preparaciones. Los caldos o sopas tienen su origen en la necesidad de ablandar con agua hirviendo los alimentos más duros que no se podían masticar en crudo. Como el agua de la cocción tomaba el sabor de los productos, muy pronto pasó a constituirse también parte de los recetarios y de la cocina como tal. Ya, o sea, pronto pasaron a ser
preparaciones muy sofisticadas, incluso donde teníamos un refinamiento o uso de productos bastante interesante. Entonces, definimos a las sopas como las preparaciones que se sirven al inicio de una comida o como plato único. Vamos a ver dentro de la clasificación que hay platos que pueden llegar a ser considerados incluso dentro de las sopas platos fuertes. La sopa consiste en un fondo o en un caldo enriquecido de ingredientes que brindan nutrientes para el funcionamiento del organismo. Es una preparación culinaria que consiste en un líquido con sustancia y sabor. Ahora, hoy en día sí se ha bajado mucho el consumo de las sopas porque lamentablemente las formas de elaborarla no siempre son las más aconsejables. Ya recuerden que dentro de la estructura, digamos, del requerimiento nutricional que nosotros, como nuestro organismo requiere, está el consumo de productos vegetales como tal, pero cuando hicimos la clasificación, identificamos incluso algunos sistemas o preelaboraciones, sistemas de cocción o preelaboraciones que no siempre eran las más aconsejables porque dañaba tal vez la estructura de nuestro producto y ya no nos brinda el mismo valor nutricional. Es uno de los grandes problemas que tenemos no solamente en nuestra cultura, sino a nivel mundial, que estas preparaciones muchas veces emplean tiempos de cocción demasiado prolongados, que lo que hace es que se pierda parte del valor nutricional que los elementos que tiene la sopa, ¿no es cierto? Les pasa o sucede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No dejar de elaborar la sopa, sino que buscar alternativas de sopas tal vez en donde tengamos menos cocción de los productos y de esa manera podamos beneficiarnos de las ventajas nutricionales. Como antecedente o como para que entendamos un poquito más qué es lo que sucede, hay diferentes tipos de nutrientes dentro de los alimentos. Los nutrientes macro, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. ¿Qué es lo que sucede en los procesos de cocción? Generalmente, estos macronutrientes, grasas, proteínas e hidratos de carbono, cuando son sometidos a cocción, estos no se pierden, se mantienen dentro de los alimentos. Pero las vitaminas y los minerales son alimentos o son nutrientes que se pierden, que son muy sensibles a los sistemas de cocción. Y es lo que pasa en la sopa, porque la mayoría de estos se realizan ¿con qué? Con vegetales. Entonces, si bien yo puedo tener pastas, puedo tener papas, puedo tener leguminosas en general, ¿no es cierto?, que enriquezcan mi sopa y que tengan macronutrientes como proteínas, hidratos y grasas, voy a tener, ¿no es cierto?, vegetales que tienen muchísimo valor nutricional de micronutrientes, vitaminas y minerales, pero que lamentablemente con los procesos térmicos se pierden, ¿sí? Es por eso que hoy en día yo recomiendo a veces cuando me dicen los chicos en nutrición, ¿no? Chuta, Vero, sí, el consumir sopas, o mi hijo no le gusta comer sopa, ¿cómo puedo hacer para que el guagua coma sopa? Yo digo, ¿por qué obligarles a los niños a comer sopas? Si yo no tengo valor nutricional de vitaminas y minerales dentro de la misma, o sea, muchas veces nos dan este producto, pero ya solamente yo absorbo los carbohidratos o las grasas, ¿no es cierto?, que esta tiene. Entonces, es por eso que está muy bien. A mí me encantan las sopas y yo sin las sopas creo que no podría vivir, pero elijo sopas que me puedan brindar, ¿no es cierto?, un valor nutricional y que además de eso sean sabrosas. Y en lo posible, tratar de consumir productos vegetales con sistemas de cocción que vayan a cuidar o prevalecer con esos nutrientes, ¿no? Entonces, como tiene otras características, ¿no es cierto? Las sopas, no solamente el tema del valor nutricional. Yo puedo tener incluso en las sopas esa forma de revitalizar el cuerpo, porque a la final todos estos elementos que luego están dentro o que conforman la sopa, lo que van a hacer es llenarme de energía, ¿no es cierto? O darme un producto de sabores muy agradables. Entonces, que sigan viviendo la sopa, solo que lo que debería hacer es elegir correctamente los productos para que se pueda, ¿no es cierto?, prevalecer con este valor nutricional y que además de eso pueda tener yo un producto de excelentes características, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir haciendo un poquito para que me crean lo que les digo. Dentro de la clasificación de las sopas, vamos a
identificar 3 tipos de sopas diferentes. ¿Ya? ¿En qué se basan estas clasificación? En su aspecto, en la consistencia, en la forma en la que vamos a prepararlas. Según esto, las sopas se clasifican en estos 3 grupos grandes. Vos 2 he puesto aquí. Sopas claras, sopas ligadas y sopas espesas. ¿Qué me ha pasado? Aguanten un ratito para cambiar esto aquí para que no. Como están con signo positivo, A ver. cambiar acá al signo negativo. Y automáticamente y a la sexta menos y a la sexta te sale 6. ¿De acuerdo? Son reglas o digamos un procedimiento normal que si tú le ves es lo mismo que aplicar Sopas una especiales, división de ya. números. Ahí está. La única diferencia es que aquí lo que estás haciendo es división de letras, o sea, de álgebra, ¿no? De variables. ¿Por qué se utiliza variables en matemáticas? Porque generalmente Ya, ahí a está. veces Si no les voy a hablar locuras. Ya, ahí está. Bien. Representar, por ejemplo, alguna curva. Posiblemente Entonces, vamos a clasificarlas en sopas claras, sopas ligadas y sopas de especiales. ¿Ya? Empezamos por estas sopas claras, que son las sopas que vamos a desarrollar la próxima semana. Dentro del grupo de las sopas claras, ya clasificamos a estos como caldos líquidos resultantes de la cocción de las carnes, aves, pescados, vegetales, ya en agua o en fondo. Nosotros elaboramos ya los fondos. Para elaborar estas sopas claras vamos a utilizar estos como base. Y en el caso de los caldos y los consomés, que son los productos que vamos a elaborar, están clasificados dentro de las sopas claras. Estos van a tener o no guarniciones, ¿ya? Que pueden ser vegetales, pueden ser pastas. Dentro de este grupo encontramos a las sopas como tal, las sopas que tienen una guarnición, ya como vegetales, pastas, carnes y demás. Las más importantes que identificamos dentro del grupo de las sopas claras son las sopas de pescado o las sopas de vegetales, ¿ya? Entonces vamos ahora a realizar 2 tipos de consomés, ya el día de la clase, 2 consomés, y ahora les muestro la diapo de los consomés, y vamos a realizar 2 tipos de sopas, ¿ya? Sopas guarnecidas o sopas claras. Por un lado están los consomés, y a mí me gustaría aquí hacer referencia mucho a ver, y voy a ver si es que de pronto han leído o han visto nuestra guía. Dentro del grupo de las sopas claras tenemos primeramente los consomés. Los consomés que son preparados a base de fondos claros o fondos oscuros, que lo que se realiza es un proceso de limpieza de estos líquidos para poder obtener solamente su sabor y que estos tengan una apariencia bastante limpia, ¿sí? Entonces, aplicamos qué cosa para obtener un consomé. No sé si es que alguien leyó en la guía, en la clasificación de las sopas, qué hacíamos para elaborar o obtener un consomé. ¿No? Les voy a mostrar. A ver, ¿dónde está? Ya, vamos a la página. A ver, déjenme ver. ¿Ya se bajaron? Ya, página 90. Ya, si tienen por ahí abierto, mucho mejor para que así me sigan. ¿Estamos ahí? Sí está, sí se ve la guía, ¿no? Sí, profe. Ya. Realizamos para obtener un consomé. Déjenme, ya. ¿Qué hacemos? Para obtener un consomé, que son estos caldos, en donde yo voy a tener un proceso de clarificación, ¿ya? Por un lado, yo obtuve con ustedes ahora un fondo que es considerado un caldo, ¿ya? Este no tiene un proceso de clarificación, ya es un producto base.
Pero cuando yo quiero realizar un consomé, voy a realizar un proceso de clarificación. ¿En qué consiste la técnica de clarificación? En retirar las impurezas de los fondos para obtener solo un líquido lleno de sápidos y de sabor. ¿Qué es lo que elaboro o qué es lo que tengo que hacer para obtener este producto claro, súper fuerte de sabor, pero limpio? Hago un RAF. Ya, el RAF es una preparación que nosotros realizamos para poder limpiar estos caldos. ¿En qué consiste? Aquí tenemos una fotito del proceso para elaborar un RAF. ¿Qué tiene un RAF? Un RAF es una preparación que tiene un mirepoix, ¿ya? Un mirepoix de vegetales, que en este caso cebolla, podemos utilizar cebolla, apio y zanahoria, que son, ¿no es cierto?, los elementos que forman el mirepoix. Aparte voy a utilizar una clara de huevo, que la voy a montar a punto de nieve, como vemos aquí en la fotografía, ¿ya? Y vamos a unir todos estos ingredientes con un tipo de carne magra, que puede ser una carne molida de pollo, en el caso de fondos que, en donde vaya a fondos que, que se realizan a partir de huesos de ave, o puedo utilizar una carne de res en el caso de fondos que han sido elaborados con una base de huesos de res, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Agregar esto al fondo frío, a incorporar, a mover para que todo se mezcle bien, y luego empiezo a hervir a baja temperatura. ¿Qué pasa cuando empieza a hervir? El huevo empieza obviamente a coagularse, se empiezan a cocer las carnes y el mirepoix, y de esa manera todas esas impurezas que estaban en el fondo, ¿no es cierto?, van como a pegarse en este RAF. Ahora, esto nos sirve, o prácticamente este RAF que estamos nosotros elaborando, nos sirve como un imán. ¿Un imán para qué? Para todo, o extraer de este fondo todas sus impurezas. Luego de eso, ¿qué hacemos? Tamizamos, ya pasamos por un cernidor o un chino, incluso nos podemos ayudar con una tela de lienzo como la que usamos para hacer el sachet de, de especies la clase anterior, y de esa manera yo voy a obtener un líquido súper limpio, sin impurezas, pero cargado de sabor. Posterior a eso, si es que es necesario, se retira el exceso de grasa, eh, y reservarlo para qué, para ya servirlo directamente. Yo lo máximo que puedo hacer con este líquido es salarlo, colocar sal. Es recomendable no utilizar otro tipo de especería, porque yo estaría nuevamente, ¿no es cierto?, ensuciando o llenándole de impurezas este caldo, ya este fondo que está siendo clarificado, ¿ya? Entonces, es interesante la técnica porque se aplica, es una técnica bastante clásica de la cocina francesa. Yo creo que todo buen cocinero debe aprender en algún momento y debe realizar una clarificación de un fondo para poder obtener un excelente consomé. Yo creo firmemente en que como cocineros debemos aprender las técnicas básicas de la cocina francesa, que es la madre de todas las cocinas. Esta es una técnica básica de cuando aprendo a hacer sopas, ¿no es cierto? Porque me permite a mí obtener un producto de excelente calidad, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a realizar un consomé a la reina, que es un consomé bastante típico, y un consomé oscuro. Vamos a practicar la técnica del RAF y vamos a hacer clarificación de estos fondos, ¿no es cierto? De los dos tipos de fondos que ustedes realizaron, el de res, el oscuro, y vamos a hacer limpieza y clarificación del fondo de ave, ¿sí? Estos dos fondos van a ser clarificados. Y obviamente, posterior a eso, trabajaremos las guarniciones y las preparaciones de, de estas dos tipos de sopas claras, ¿ya? Por un lado tenemos eso. Les voy a cargar hoy mismo una lista de ingredientes que tenemos para realizar estas preparaciones la próxima semana, ¿ya? No quisiera anticiparme mucho a explicarles recetas, más adelante sí lo voy a hacer. Este momento quisiera que se vayan familiarizando un poquito con la ficha técnica y con la lista de ingredientes que les voy a colocar.
sobre todo para que ustedes vayan haciendo un análisis de los productos, sobre todo vegetales que vamos a utilizar, ¿ya? Y como les digo, sí me gustaría ir con ustedes elaborando esta ficha, ¿ya? Les voy a poner algunas tareitas igual ahora para el fin de semana, hasta el día jueves de la próxima semana que tenemos clases teóricas, les voy a poner tarea. Y es por eso que no les voy a mandar a revisar mayor información, porque me gustaría el día lunes que tenemos la clase con ustedes mismos ir construyendo estas fichas y vamos a ir elaborando las recetas. Ya este trabajo que vamos a hacer con ustedes ahora, posteriormente lo van a hacer ustedes solitos, ¿ya? Pero como ser primeras clases, voy a ir con ustedes elaborando. Aparte de esto, vamos a hacer unas sopas guarnecidas también y para eso vamos a continuar revisando las diapositivas de nuestras sopas. A ver, déjenme regreso. Bien. ¿Alguna pregunta con esta técnica de los consomés? ¿Han participado? ¿No? Ya. Ya. Ok. Bien. Las siguientes sopas que están dentro de la clasificación de las sopas claras son las sopas con guarnición. Estos son caldos que contienen elementos de guarnición, básicamente. Lo que tenemos son caldos que no han sido clarificados, pero que han sido enriquecidos con elementos de guarnición. ¿Cuáles son los elementos de guarnición que yo puedo utilizar? Vegetales en cortes grandes o en cortes gruesos. Ya recuerden cuáles eran los cortes gruesos. No sé si me recuerdan cuáles eran los cortes gruesos o algunos de los cortes gruesos que realizamos. ¿Algo diferente? El medium dice y el big dice, creo. Dice, el small dice, teníamos el large dice también, ¿no es cierto? Large dice. El batoné, que habíamos mencionado, que de pronto son cortes que no se utilizan mucho en platos finales, tal vez entradas, platos fuertes. En la sopa sí se utilizan mucho más, porque están cocidos o tienen ya sistemas de cocción, ¿no es cierto?, más especiales como para poder estar dentro de las sopas. ¿Qué otros cortes? Bueno, que obviamente algunos utilizarán algunos cortes finos que podemos también emplear. Algunos productos cereales, leguminosas, o sea, guarniciones en general. Cuando hablo de guarniciones, estamos hablando de productos vegetales, de productos cárnicos, de leguminosas, de cereales, demás. Entonces, son solamente caldos que contienen elementos de guarnición. Ya, no sé si es que pueden ustedes dentro de las sopas que nosotros elaboramos diariamente, clasificar tal vez como sopas de guarnición. El locro de papas, capaz. No, ya el locro lo vamos a clasificar más adelante. Sopas, calditos, donde ustedes, sí, calditos, donde tengamos... Caldo de pollo, eso. Un aguado de pollo. Caldo de res. Ya, un aguado de pollo puede ser, ya, un caldo de res también, sí podemos considerar todos estos como sopas claras. Cuando yo tengo un caldo, ya, un fondo, que tiene elementos de guarnición, ya, básicamente, yo trabajo sobre un caldo al que le estoy colocando, ¿no es cierto?, vegetales, cárnicos, cereales, leguminosas, todo, o sea, elementos de guarnición. Ya, todas las sopas que nosotros conocemos de sopas básicas están clasificadas dentro de las sopas con guarnición. Ya, entonces, para esto vamos a hacer, o dentro de las sopas vamos a hacer una sopa de verduras y vamos a hacer una sopa de cebolla. La sopa de cebolla es una sopa clásica de la cocina francesa, deliciosa. Si nosotros aprendemos a hacer sopas y no hacemos una sopa de cebolla, es como que no hubiésemos hecho sopas en nuestras clases, así de sencillo. Sopa muy rica, vamos a realizarla. Entonces, son las 4 elaboraciones que vamos a cocinar la próxima semana, el día lunes, ¿ya? Como les digo, les voy a cargar la lista de ingredientes que requerimos para realizar estas sopas, para que ustedes identifiquen un poco cuáles son los vegetales, ¿no es cierto?, los grupos de los vegetales a los que pertenecen estos productos,
un poquito algunos ingredientes para que ustedes incluso vayan consultando, si es que tienen duda o no conocen alguno de ellos, que puedan revisar información para que no sea algo muy nuevo, tal vez la identificación de los productos, pero sí ya en las clases vamos a elaborar las recetas, que ahí sí quiero que vayamos trabajando súper bien, ¿ya? Entonces, la ficha iremos haciendo la próxima clase mismo mientras elaboramos nuestras sopas. Ya para la próxima semana espero que todos estén ya con el uniforme, traigan en sí los cuchillos, bueno, no tuve problema con ustedes, háganse la barba, René, ya para la próxima semana, ya. Bien, entonces esta es la clasificación de las primeras sopas que vamos a hacer el día lunes, ya. Sigo con la clasificación de las sopas y el siguiente grupo que es, bueno, algunas recomendaciones aquí del método de clarificación. ¿Qué logramos con el método de clarificación? Sacar elementos nutritivos y aromáticos de la preparación sin dejar enfriar. Logramos desgrasar también, sacar la grasa, ¿no es cierto?, que puede tener el fondo, que yo les había dicho, ¿se acuerdan? Que el fondo siempre es importante trabajar con huesos que no tengan grasa, porque es más difícil clarificar un fondo cuando yo tengo residuos de grasa. La clara de huevo me va a ayudar a absorber esta grasa, pero si es que es demasiada la grasa que tiene, la clara no es suficiente para poder absorber todo, ¿ya? Entonces siempre es importante que los fondos se realicen con huesos sin grasa, ¿ya? Dejar hervir aproximadamente 5 minutos para que la espuma se condense en la superficie. ¿Qué quiere decir? Que la clara se vaya cocinando, ¿no es cierto? Vaya a la superficie y absorba o quite todos estos residuos. Retirar del fuego y espumar con cuidado es súper importante. Dejar enfriar ligeramente antes de retirar el wrap. ¿Qué va a pasar? El wrap se va a formar como una tortilla en la parte superior de del caldo, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente ya por el calor la clara se cocina y se van a quedar todos estos elementos como el mirepoix y la carne se van a quedar dentro de esta clara, ¿no es cierto? Entonces se va a formar como una tortilla en la parte superior. Entonces en ese momento yo necesito filtrar y dejar el caldo limpio, es por eso que lo paso por un lienzo y tengo que hacerlo de forma muy suavita, ¿para qué? Para evitar que nuevamente se enturbie o se ensucie mi clarificación, ¿no es cierto?, luego de la cocción. Pasar por el paño húmedo que ya mencionamos, ¿ya? La siguiente clasificación que tengo es el de las sopas ligadas. Las sopas ligadas son todas aquellas sopas en donde se logra cierta consistencia por medio de agentes de ligazón. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que utilizamos productos o agentes espesantes dentro de nuestra sopa y algunos de los que podemos mencionar en este momento son el RUX, ya diferentes tipos de féculas, algunos productos vegetales, algunas leguminosas, ya según el tipo de sopa obviamente que yo voy a obtener. Entonces, tengo las cremas dentro de la clasificación de las sopas ligadas, tengo las sopas purés, donde voy a utilizar algún vegetal que tenga mucho almidón o que yo pueda utilizarlo para poder generar esta textura, ¿no es cierto?, de puré en la sopa. Y los bisques y los chowder, ¿ya? Que también están dentro de la clasificación de las sopas ligadas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿aquí estas sopas ligadas entre el locro o no entre el locro? No todavía, no todavía. Ya voy al locro. Podría estar, pero por el valor calórico que este tiene, espérenme un ratito. Estamos aquí tranquilitos nosotros. Por el tipo de consistencia que tiene el locro, tiene demasiado valor calórico, es muy espeso, no lo vamos a considerar dentro de las sopas ligadas, sino más bien dentro de los potajes. Ya les voy a mostrar a continuación la siguiente clasificación que vamos a hacer, ¿ya? Pues, por ejemplo, las cremas, dentro de las cremas yo utilizo productos ligantes como por ejemplo harinas o féculas para espesar. En el caso de las sopas purés, yo utilizo vegetales que tengan consistencia más o menos almidonosa, me ayudan a elaborar o a dar esta liga o este espesor a las sopas. Y en los biscuits y en los chowder utilizo muchísimo la crema de leche también como
espesante, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de estos, obviamente, ¿ya? Las cremas toman el nombre de su ingrediente principal o genérico. Tenemos, por ejemplo, una crema de coliflor, ¿no es cierto? La de espinacas, la crema de tomate. O sea, hay algunos tipos de cremas que yo puedo elaborar en donde voy a tener como elemento ligante los RUCs, las harinas, las féculas y demás. ¿Ya? En el caso de las sopas purés, como dije, utilizo algún tipo de producto almidonoso, que pueden ser papas, pueden ser diferentes tipos de leguminosas, pueden ser algunos tipos de vegetales, como el caso de las zanahorias, de las hojas también. Entonces, desde ahí parto para clasificar a las sopas purés. También podría utilizar diferentes tipos de leguminosas o cereales que pueden dar justamente esta consistencia de este puré, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una sopa puré. Esta sopa puré que tenemos aquí es una sopa de zanahoria, ¿no? Entonces, una sopa puré de zanahoria, que también podría ser llamada crema, pero en el caso de las cremas, como les digo, vamos a tener un producto ligante como la harina, el RUX, la maicena, ya diferentes tipos de féculas que las voy a utilizar como ligantes. En el caso del bisqueyo, el chowder, como ven aquí, es una sopa espesa, una sopa ligada espesa, que se realiza a partir de mariscos, pescados, y se espesan con crema de leche, ¿no? Aquí vemos cómo está la sopita. Déjenme cargar la computadora. Ya. Profe, ¿Alguna pregunta? ¿qué o el chowder se espesa con cualquier tipo de marisco y aparte también con crema de leche? ¿O las dos? Se realiza a partir, por ejemplo, de los fondos de mariscos o pescados. Yo los voy a ligar, ¿ya? Pero los ligo con crema de leche. Entonces, ¿qué tengo? Normalmente, aquí podemos ver que se ha obtenido un bisqué ya con un fondo saborizado de huesos de pescado, al que hemos añadido, por ejemplo, vegetales como cebollas, ajos, tomates, y que luego han sido ligados con crema de leche. Sí, se espesan con crema de leche. En el caso del bisque también es una sopa, el chowder es una sopa que tiene origen inglés y que sobre todo en los Estados Unidos se popularizó, que es una sopa que se hace de almejas, pero que asimismo se espesa con crema de leche. Ya, entonces, dentro de las sopas ligadas, vamos nosotros la próxima clase, porque vamos ya a realizar las sopas ligadas la siguiente semana. Entonces, la próxima clase teórica que tenemos, vamos a revisar un poquito más sobre los diferentes tipos de ligazón, ya que vamos a nosotros a utilizar para hacer estos diferentes tipos de sopas ligadas. Esta semana, como digo, vamos a centrarnos en las sopas claras. Ya vamos a hacer clarificación y vamos a hacer sopas guarnecidas. La siguiente semana iremos con las sopas ligadas, entonces ahí sí revisaremos otros tipos de ligazón o de espesantes que podemos utilizar, ¿ya? Como para que vayamos ahí considerando todos los factores importantes de terminología, practiquemos correctamente las técnicas, porque si les doy todo así de golpe, de pronto se me van a confundir y ya van a estar diciendo que soy una profe mal, ¿ya? Entonces vamos ahí suave. Y finalmente tengo la clasificación de las sopas especiales, que dentro de las sopas especiales clasificamos a los potajes, a las sopas nacionales y a las sopas frías. Ya hemos llamado sopas especiales y esto normalmente dentro de la clasificación, no toda la bibliografía que nosotros podemos revisar tiene esta clasificación. Es más, las sopas nacionales muchas veces no han sido consideradas en la clasificación general de la cocina, porque realmente cada país tiene obviamente su forma de elaborar y muchas de estas sopas incluso a veces no logran estar dentro de una categoría. Es por eso que más bien las clasificamos de manera diferente y de manera especial, ¿sí? En el caso de estas sopas especiales, iniciamos primero por los potajes, que los potajes en la cocina francesa se denomina potaje ya a una sopa cuyos elementos básicos van a ser obviamente un caldo, ¿no es cierto?, diversos vegetales, carnes, tubérculos, leguminosas
ya que son preparaciones espesas que son muy cargadas de calorías. Estas pueden tranquilamente reemplazar un plato fuerte. Estas sopas no se espesan expresamente con una liga, ¿ya? Sino que resultan de la sobrecocción de sus ingredientes. Aquí tenemos una foto de qué tipo de sopa. ¿Qué sopa ustedes creen que es esta de aquí? Fanesca, pues. Es una fanesca, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la fanesca sigue siendo una sopa, ¿no es cierto? Por su densidad, por la manera en la que nosotros la hemos consumido por tantísimos años, es considerada una sopa, pero es considerada una sopa potaje, porque los potajes son justamente estas sopas que tienen un valor calórico altísimo y que tienen dentro de su composición muchísimos productos. No solamente tienen vegetales, un fondo, un caldo y tal vez algún tipo de género cárnico, no, sino tenemos una cantidad grande de productos que van a darle justamente este valor calórico, ¿no es cierto?, a esta preparación, y tranquilamente esta puede servirse como un plato fuerte y no como una entrada, como normalmente, ¿no es cierto?, hemos considerado en la clasificación a estos productos y a las sopas. Entonces, no sé, dentro de nuestra cocina ecuatoriana, ¿qué otras sopas, potajes ustedes podrían nombrar, aparte de la fanesca que ya la estamos viendo este momento? El mote de pata, profe. Exacto, el mote pata también es considerado un potaje. ¿Qué nomás tiene? Tiene obviamente productos vegetales, pero tiene variedad de carnes, tiene, ¿no es cierto?, el mote, que obviamente le va a dar esa consistencia o esa textura de sopa potaje. Y obviamente la cantidad de calorías que tiene esta la podemos tranquilamente clasificar como una sopa potaje. ¿Qué otra más? El puchero. Ya el puchero también, sí, porque tal vez no tiene muchos productos leguminosas o tubérculos, pero sí tiene coles y tiene, ¿no es cierto? Por ahí tiene un arrocito de cebada, ¿no es cierto? Entonces, eso la puede transformar en una sopa potaje, aunque también podríamos clasificar, y por ahí sale el locro de papas también, que tal vez el locro de papas no es una sopa, ¿no es cierto?, que tenga cárnicos o que tenga muchos vegetales. ¿De qué se compone? Es un guiso, ¿no es cierto?, que yo hago con leche, hago con quesito, y las papas básicamente que se cocinan en un líquido saborizado. Entonces, esta sí, en el caso del locro de papas, tal vez por no tener todos sus componentes para hacer una sopa potaje, yo la clasifico como una sopa nacional, ¿sí? Porque tiene características y es muy nuestra, ¿no? Es muy ecuatoriana el locro de papas. Entonces, si yo lo clasifico dentro de las sopas nacionales, estaría perfecto ahí el locro de papas y algunas otras sopas como las que ya hemos mencionado. ¿Por qué? Porque si bien la clasificación de los potajes es general en la cocina francesa, en la clasificación de las sopas, habrán algunos productos, ¿no es cierto?, que nosotros elaboramos dentro de la cocina ecuatoriana que tal vez no se acomodan o no se acoplan a las características de un potaje real. Entonces, por eso las clasificamos más bien dentro del grupo de las sopas nacionales. ¿Ya? Ok, y finalmente tenemos las sopas frías, que si bien nosotros, nuestra cultura no es una cultura de consumir muchas sopas frías, ¿por qué? Porque quizás nuestro clima no se presta o no sé, sí, nuestro clima no se presta para que nosotros hagamos consumo de sopas frías. Pero, por ejemplo, países europeos ya consumen muchísimo este tipo de preparaciones, sobre todo en épocas de calor, y se han acostumbrado a hacer de las sopas frías parte de su alimentación, ¿no? Yo creo que eso es cultura, es costumbre de cada país. Sin embargo, es importante también nosotros reconocerlas y vamos a realizar un par de sopitas frías para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, probar ciertos productos vegetales, tal vez con una textura diferente. Entonces, aquí tenemos la famosa sopa Bosch. Esta que ven aquí es una sopa que se hace a partir de remolachas, ¿sí? Por ahí ven que tiene pepino, se utiliza muchísimo productos lácteos como para poder enriquecer estas sopas, pero se sirven completamente frías, ¿ya? Por ahí tenemos algunas sopas, por ejemplo, hay la famosa sopa vichyssoise, que es una sopa francesa también, que es una sopa de papas fría, ¿ya? Es una sopa completamente fría que se elabora a partir de papas. Entonces, podemos ver ciertas preparaciones
que son llamadas o que están dentro de la clasificación de sopas especiales, porque muchas veces pueden ser consideradas, ¿no es cierto?, como platos diferentes o platos especiales que nosotros podemos reconocer dentro de la cocina. ¿Ya? Preguntas. Ya. A ver, ahí veo que algunos están con las cámaras prendidas, pero no sé si todos me están. Fabián, ¿cómo es? ¿Levantó la mano o es algún, no sé? Tipo eh, yo, sí, ¿en dónde? no, estoy preguntando si has levantado la mano, ¿no? Ah, no, profe, no, no. Pilático, Chispo creo que está. No, profe, No. aquí mi barrio está haciendo un frío, profe, de esos. Ya estoy con la cobija en las piernas, está haciendo chachay. Ya, prendamos todos nuestras cámaras, a ver. Ok, muy bien. Bien, conclusiones del día de hoy. Eh, Nuevamente pedirles de favor, oigan, verán, les voy a ser sincero, sí. Nunca en todos los años que yo he estado en el Instituto Superior San Isidro, he tenido que realizar un recurso o emplear tanto tiempo para hacer un recurso como el de la guía que ustedes tienen en este momento, que les he pasado creo que el 50% de la guía, pero créanme que he empleado tiempo para poder ponerles ahí toda la información y que ustedes puedan de una manera más resumida comprender todo lo que necesitamos en la cocina básica saber. Así de sencillo, les digo las cosas. Entonces, ¿qué espero yo de ustedes? Que por favor revisen la guía, ya lean la guía. No esperen a que solamente tengamos las clases y ya. Ustedes tienen ahí información súper valiosa y yo he ido tomando como extractos de todo eso ahora que hemos iniciado. ¿Y por qué en mis clases teóricas no me lanzo así como que con todita la información? Porque no quiero resultar, no quiero que estas clases resulten cansadas o tediosas para ustedes. Quiero que más bien traten de utilizar estas horas que tenemos de clases teóricas para más bien, no sé, aclarar sus dudas o que ustedes me puedan hacer preguntas y hagamos de esto mucho más enriquecedor, ¿ya? Entonces, necesito, de favor, les pido que revisen las guías, ¿ya? Que lean antes. Traten, estamos en esta modalidad híbrida y yo sé que para ustedes igual es nuevo, ¿no es cierto? Tal vez hay compañeros de otros niveles que ya tuvieron esta primera experiencia de esta manera, eh, pero creo yo que es bueno, ¿no? Irnos acoplando a las diferentes situaciones o escenarios que se nos presentan. Y la verdad es que yo he intentado darles a ustedes toda la información en esta guía, entonces me gustaría mucho que realmente la utilicen. Ya desde la próxima clase teórica que tengamos, yo sí les voy a ir colocando los últimos 10 minutos, les voy a abrir un test para que ustedes vayan respondiendo las preguntas de la clase que hemos recibido, ¿ya? Entonces, se utilizarán los últimos 10 o 15 minutos para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ya? Yo he ido estas semanas como que de esta manera muy amigable con ustedes, pero ya me tengo que ir presionándoles un poquito más y tampoco quiero asustarles, pero sí es mucha información la que tenemos que revisar, entonces necesito que ustedes se anticipen a esto, no vengan a las clases así como que solo ya voy. La semana pasada les puse a que hagan lectura, por ejemplo, del tema de los cortes y de las cocciones y para poderles hacer preguntas. Entonces, no quiero asustarles, pero tampoco quiero que como que se me relajen y digan, ah, no, chuta, ya la profe ya nos da toda la materia y ya no pasa nada. No. Lean, por favor, eso va a enriquecer mucho nuestras clases teóricas porque de ahí van a nacer preguntas, dudas y todo, y yo quiero cubrir eso o ayudarles a ustedes con eso dentro de las clases teóricas. Y ya las prácticas, como les dije también, iremos haciendo poco a poco todo y ya después ustedes van a tener que solitos ir llenando sus fichas y demás de las recetas que vayamos haciendo, ¿ya? Eso, chicos, no sé si es que tienen alguna pregunta más antes del día lunes, si tienen alguna duda. Y ahora voy a designar, antes les mandaré eso por el grupo,
quién nos va a ayudar pidiendo homenaje, si de pronto podemos incluso anticiparnos a eso. Me preguntan y vamos trabajando de esa manera. Ya aprovechemos de estos medios que tenemos para poder organizarnos mejor. ¿Ya? Entonces, eso, no sé si tienen preguntas. ¿No? Ya vamos a ir por orden de lista con esto, verán. Espérense para abrir para decirles quién me ayuda el día lunes con menaje. Ya vamos a empezar en orden de lista. Entonces, Arce y García. Creo que ahí está Edgar. Edgar, estoy las primeras horas con faltas contigo. No sé si es que ya solucionaste las primeras clases, creo que no viniste, no sé, estabas, porque tengo faltas contigo. Las dos primeritas que eran presenciales o virtuales, profe. Teoría tengo las tres primeras clases del 26, de 29 de octubre y de la primera semana de noviembre, la clase teórica que fue también. Ya, Bueno, profe. ya, bueno, arreglamos eso contigo después. Pero el día lunes, Arce y García, si me pueden ayudar, por favor, solicitando el menaje, nos comunicamos por el WhatsApp para poderles decir qué es lo que vamos a necesitar, ¿ya? Para las clases del día lunes. Ya, ¿Ok? profe. Ya, y voy a cuadrar el día de mañana, bueno, voy a ver, conversando con Jime, si es que puedo hacer esta sesión extra o si podemos hacerlo online, déjenme ver cómo organizo y les estaría avisando para hacer el tema de especería, ya que sí me gustaría como que darle una sesión así chiquita, pero súper enriquecedora para reconocimiento de especies, ¿ya? Ok, listo, Profe, chicos. profe, la guía que está subida no está hasta lo de las sopas, ahora le está revisando, lo que vimos ahora no Ya. consta aún. Ya, entonces, gracias por... A ver, yo desde el inicio hubiese querido subir la guía entera, pero no tenía autorización todavía, entonces les he ido subiendo por unidades. Entonces, gracias René, yo voy a actualizarles máximo hasta el día de mañana, ¿ya? Para que revisen el tema sopas. ¿Ok? Pero creo que sí tenían hasta la ficha estándar, ¿verdad? Eso sí tienen. Tienen el link para que vean igual el formato que hoy les presenté para que llenemos o que vayamos viendo, ¿no es cierto? Tengamos incluso ya, obviamente para imprimir este documento, este recurso, si es que desean imprimir o si van a llenarlo, ya quiten toda la información y vamos haciendo. Yo les recomiendo que vayamos haciendo una carpetita en Excel donde vamos a ir colocando, ¿no es cierto?, todas las fichas de recetas y así ustedes al final, pues, me puedan entregar esto como una tarea, ¿ya? Sí les voy a pedir el portafolio digital, pero sí les voy a pedir que me entreguen el documento, ¿ya? Lo que sí podríamos hacer es ir trabajando, porque yo ahora en las clases prácticas hemos ido trabajando y vamos a trabajar en parejas, ¿ya? Entonces sí podrían hacer y compartir este trabajo en parejas hasta el final. Eso sería valorado dentro de las tareas internas, ¿ya? Entonces sí podrían hacerlo en pareja. Si quieren hacerlo solitos, también está bien. Pero lo que sí no quisiera es que se pasen entre todos y me pongan la misma foto todos, porque cada uno va a tener su producto, ¿no es cierto? Su producto final a la final. Entonces, eso sí tendría que ser muy personal o de la pareja, ¿ya? De trabajo. Si es que van a ir haciendo, por ejemplo, cambios, esta semana trabajo con un compañero, la próxima trabajo con otro, no hay problema, ¿sí? No hay problema. O sea, ustedes al final entregarán un trabajo entre dos personas o de manera individual, pero eso digo, lo único que no quiero es que la misma foto se pase todo el curso. Eso nada más, ¿ya? Ok. Eso, chicos, que tengan una buena noche, un buen fin de semana ya y les revisarán por favor el SIP, que sí les voy a poner actividades que realizar. ¿Qué le pasa a la LICED? No es ni la LICED, la próxima cambia el nombre, no es ni LICED. ¿Qué pasó? Pega una carcajada ahí. Ok, ya. Entonces, prendan sus micrófonos, prendan, no les digo nada así. Sí, profe. Bueno, profe. Ley. Ok, nos vemos el día lunes, entonces ya estarán atentos, por favor, a la aula virtual.
Profe, no mandará mucho, por favor. Gracias, profe. Ya, no voy a mandar mucho, voy a tratar de mandar lo más así. Sí, Objetivo. suave, profe. Su materia es más en la práctica antes que la teoría. No, señor. Exacto. No. Sí, profe, su materia es más práctica. Me duele la cabeza. Las Somos primeras nuevos, no semanas, queremos perder, profe. las primeras semanas sí resultan, yo sé, pero ya, vamos allá, empezamos a hacer cocina y ya van a estar más contentos, ya no me van a reclamar tanto solo teoría ya. Ya cuando estamos en tercer ciclo, por ahí, para que manden más deber. Sí, profe, no sea mala. Haga pasar siquiera cocina. Todos los ciclos se tienen que cumplir con la misma carga de tareas, así que más bien que se vayan acostumbrando, ¿ya? Ya, profe. Ya sabe. Descansen, nos vemos el día lunes, buen fin de semana. Chao. Gracias, Más para el profe. fin de semana, Gracias, profe, igual. no será malito.